¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy, no sé si recuerdan, ya les hice un video precisamente describiéndoles, pues, este tipo de fuente conmutada, toda esta sección, ¿sí? Que llamamos nosotros eh, fuente de B+, ¿sí? Y la sección que está después del octoacoplador, ¿sí? Este octoacoplador casi aislada, ¿sí? Que contiene las fuentes secundarias, los diferentes voltajes que van a salir de esta fuente de alimentación. Si ustedes observan, en la parte de B+, donde tenemos pues la sección de rectificación, ¿sí? Que a su vez cuenta con capacitores de tipo cerámico, que precisamente nos sirve para este capacitor, pues para evitar picos y ruidos en los hemiciclos que va a rectificar. Eso los puedo explicar pues de una manera más gráfica, ¿sí? Si nosotros vamos a tener nuestra fuente conmutada, ¿sí? Nuestra fuente conmutada de B+, de esta forma, ¿ok? Nosotros vamos a tener nuestra clavija, nuestra entrada de voltaje de corriente alterna, la clavija de AC, 120 volts en México, o en otros países 220 aproximadamente, ¿ok? Y pues aquí salen dos hilitos. De estos dos hilitos, pues vamos a tener, en la mayoría de los casos, pues esta cometida, ¿sí? Y vamos a tener, muy probablemente, pues una resistencia de alto valor o una serie de capacitores, ¿sí? Después del fusible, vamos a tener aquí el fusible, ¿sí? Y el clásico par fusible con eh, varistor, ¿sí? Vamos a tener aquí un varistor cuyo símbolo pues va a ser este, ¿no? Como ustedes ya conocerán, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi acometida, tengo mi fusible, ¿sí? De hecho, aquí puedo revisar la continuidad con el multímetro, ¿sí? Tengo mi multímetro y de este punto puedo detectar aquí la continuidad, que es lo que pues me va a avisar, ¿no? El multímetro que tengo de uno de los extremos de la línea al fusible, ¿no? ¿Sí? Y del otro extremo del fusible voy a detectar continuidad con alguno de los varistores, ¿no? Que tengo acá, ¿sí? Vamos a escuchar nada más aquí el pitido porque de este lado debe de haber aquí continuidad. A ver, entre este y este. O pues, mejor, entre este y alguno de estos. Por ejemplo, entre esta terminal al fusible, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a tener conexión entre el fusible, ¿sí? Que es este, ¿sí? Y el varistor. Y además del varistor, pues va en este caso un chispero. Bueno, se los voy a explicar de esta manera un poquito más sencillo. Vamos a tener un fusible, ¿sí? Y vamos a tener el varistor, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el par fusible varistor, pues vamos a tener el filtro, llamado filtro pasa bajos. ¿Por qué un filtro pasa bajos? Bueno, pues porque va a estar compuesto por, por en este caso, dos capacitores que van a mandar a tierra, pues todo pues la basura, ¿no? Que tengamos, ¿sí? De hecho, aquí pues podríamos manejar también una bobina, ¿no? En esta parte.
¿sí? Vamos a tener este transformador con dos bobinas y a su vez van a estar en serie, conectadas en serie con estos capacitores. Vamos a checar, ¿sí? Y aquí pues, tenemos un extremo de este transformador precisamente que va al capacitor, ¿sí? De aquí al capacitorcito este, ¿sí? Y el otro extremo precisamente al otro capacitor, ¿sí? Aquí van las pistas. Podemos ir siguiendo pistas y detectando. Estos capacitores, pues son estos cuadraditos de aquí. Igual estos de acá, ¿no? Vamos a tener ese arreglo de capacitorcitos. O sea, van a estar en serie, ¿sí? Vamos a tener estos capacitores chiquitos. Capacitores de valor, en este caso de 1 nanofarads y capacitores de picofarads para más altas frecuencias. Posteriormente a este filtraje, pues, por lo general vamos a tener un dispositivo que se llama termistor, ¿sí? El termistor que va a limitar el flujo de corriente con respecto a la temperatura. Entonces tendría que ser PTC, a mayor temperatura, mayor resistencia. Esto es con la finalidad precisamente de proteger nuestro puente rectificador, ¿sí? Proteger el puente rectificador de precisamente del exceso de corriente. Nuestro puente rectificador pues va a estar compuesto por 4 diodos, ¿sí? 4 diodos de esta manera que vamos a numerar de 1, de 2, de 3 y de 4. Y van a trabajar precisamente en el caso del semiciclo positivo. Recuerden que esto es corriente alterna, toda esta zona de aquí va a ser de corriente alterna. Entonces, cuando tengamos presente el semiciclo positivo, pues van a trabajar los diodos impares. Cuando esté presente el semiciclo negativo, pues van a trabajar los diodos pares. De esta forma, pues vamos a obtener, esta es no conexión, ¿sí? Vamos a obtener aquí un polo negativo y vamos a tener aquí nuestro capacitor electrolítico que estamos observando acá. Entonces aquí vamos a tener un voltaje alrededor de 170 volts, ¿sí? En este caso es un voltaje de 170 volts, ¿sí? Aquí voy a tener mi positivo y aquí voy a tener mi negativo. Y posteriormente a este capacitor, que es el capacitor de B+, ¿sí? Vamos a tener una línea que precisamente alimenta a nuestro MOSFET, ¿sí? ¿Sí? A nuestro MOSFET, que de alguna manera pues va a trabajar así, ¿no? Entonces aquí vamos a tener drain, el drain va a estar polarizado, muy positivo, y aquí vamos a tener un source, ¿no? ¿Sí? Y aquí un gate. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar, ¿sí? Este dispositivo que esté bien, que esté trabajando bien. Lo voy a extraer, no sin antes, pues extraer este capacitor, porque no me permite utilizar un desarmador precisamente para extraer este componente, desoldarlo y probarlo, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, lo vamos a llamar MOSFET. Y a su vez, pues este MOSFET pues va a precisamente a alimentar por medio de la corriente de drain, pues una bobina primaria de este chopper, ¿verdad? Que a su vez va a tener pues más bobinas, ¿no? Entonces les voy a mostrar el diagrama para que pues ustedes le saquen ¿cómo se dice? O sea, vamos a tener aquí varias bobinas acopladas magnéticamente
una de retroalimentación y la otra, pues bobina secundaria, ¿sí? Bobina L2, o podemos tener otro secundario, otra bobina L3, precisamente para alimentar ya estas secciones, ¿sí? Secundarias, ¿no? ¿Sí? Con diferentes voltajes, precisamente para las fuentes secundarias, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese viene siendo, pues, el esquema básico, ¿sí? De una fuente, vamos a poner aquí esquema o diagrama básico de una fuente de B más, ¿sí? Que es la parte que más falla de las fuentes conmutadas, ¿ok? Después, pues veremos algo sobre retroalimentación positiva, veremos la red oscilante, etcétera. Pero, bueno, pues ahorita nos compete hablar de esta parte de la fuente. ¿Qué pruebas hay que hacer? Pues ya vimos cómo checar, por decir, el fusible, cómo checar incluso el varistor, ¿sí? Que tenemos en esta parte, simplemente con el medidor de continuidad que no tenga continuidad. Si llega a tener continuidad, pues este varistor ya se quemó, ya está dañado. En ocasiones se llegan a reventar. Por esa razón, pues tienen este encapsulado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a proceder, pues, a hacer la revisión tanto del capacitor como de el MOSFET. Y para ello, pues, vamos a utilizar un cautín, ¿sí? Un cautín que nos va a permitir extraer este capacitor y vamos a utilizar un multímetro como este con capacitómetro para verificar la capacitancia del dispositivo. Entonces vamos a hacer la técnica precisamente de extracción. Para ello necesitamos soldadura, ¿sí? Soldadura, ok, soldadura 6040, alma de resina. Vamos a estañar la punta del cautín, vamos a colocar soldadura, en este caso soldadura nueva, ¿sí? Precisamente para verificar que este capacitor pues no está alterado. Cualquier alteración en este capacitor de B+, pues ya no nos va a permitir tener el voltaje, ¿sí? O obtener el voltaje que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este extractor de soldadura que ya vimos una reseña, que es el GOT, ¿ok? Vamos a calentar la soldadura, ¿sí? Vamos a calentar aquí la soldadura, ¿ok? ¿Sí? Calentamos la soldadura, cargamos el extractor y ya está listo, miren. Ya está listo para extraer, ¿sí? Ya se extrajo aquí la soldadura. Y volvemos a cargar el extractor, ¿sí? Para poder extraer el otro punto. Una vez que ya hayamos cargado, igual calentamos la soldadura y procedemos a extraer para liberar el capacitor. Entonces, el capacitor va a tener una terminal positiva y una negativa. La terminal negativa, para no comprometer pues el circuito, tendremos que volverlo a resoldar, ¿sí? Tendremos que volverlo a resoldar, conservando la polaridad. Incluso, pues aquí se denota la polaridad del mismo, ¿sí? Ok, aquí denotaríamos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Por eso es tan importante, pues, contar con ese dato, ¿sí? Porque si lo colocamos al revés, pues, pues puede explotar, ¿sí? Vamos a verificar entonces cómo está este capacitor. Físicamente, pues es un capacitor en buen estado, fabricado en México, como
pues muchísimos capacitores que se fabrican a lo largo del mundo. Trae su marca negativa, trae precisamente aquí impreso su valor, que es de 220 microfarads a 400 volts. Esto con la finalidad de que trabaje pues en cualquier parte. Vamos a utilizar nuestro multímetro Fluke, ¿sí? Seleccionamos el ómetro, perdón, el capacitómetro, que está junto aquí con la prueba de diodo, y de esta forma, con esta tecla de función, pues ya nos advierte aquí nanofarads. Vamos a colocar las dos puntas del multímetro precisamente para medir de cuántos microfarads es, y inmediatamente me marcas que son 195 microfarads, ¿sí? 195 microfarads que me está marcando. 194 el final. Bueno, varía un poco. Vean cómo en el multímetro Fluke aparece la notación de microfarads, 194 microfarads, cuando este es un capacitor de 220. ¿Qué implica, jóvenes? ¿Qué implica tener un capacitor marcado con 220 y que ese capacitor nos dé menos de 200 microfarads? Estamos hablando, pues, de, pues, así que menos del 10% de lo que pues nos debe de marcar. Bueno, pues algo bien importante, jóvenes, ¿sí? Este capacitor se debe de cargar hasta 170 volts. Si yo tengo una carga menor, tenemos un parámetro que se llama reactancia capacitiva, ¿sí? Que es inversamente proporcional a la capacitancia, ¿sí? Como lo vemos en esta fórmula. A mayor capacitancia, menor reactancia capacitiva. Entonces, si yo tengo una capacitancia menor, fíjense el efecto. Si yo tengo una capacitancia menor, la reactancia aumenta. Si mi capacitancia es menor, la reactancia aumenta. Entonces, esa reactancia va a provocar que pues no me filtre bien, en este caso, los semiciclos, que en lugar de que me salgan semiciclos así, bonitos, salgan semiciclos y pues un poquito deformes, con ruido, ¿sí? Aumenta el ruido de la fuente. Entonces, este defecto me va a producir un capacitor, ¿sí? Un capacitor defectuoso, como este, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Sustituirlo por un capacitor que me dé 220 o más dentro de la tolerancia del 10%. Podría darme 226, quizá hasta 230 microfarads, porque entre mayor sea la capacitancia, la reactancia disminuye. Entonces, el dispositivo va a presentar menor resistencia, ¿sí? Y va a filtrar hacia tierra, en este caso hacia tierra, ¿sí? Pues va a filtrar los componentes de radiofrecuencia que en estos capacitores se presenten. Ahora, en la fuente, alguien me dirá, en la fuente, pues tengo aquí en el puente rectificador un capacitorcito. Bueno, este capacitorcito está conectado aquí entre el positivo y el negativo. Es un capacitor que va a pasar, va a hacer que el ruido que venga de la línea, ¿sí? No obstante, aquí tengo un filtro pasabajos que va a trabajar a 60 Hz, que me va a dejar pasar señal de 60 Hz aquí, que si mi señal de entrada está toda sucia, aquí pasando el filtro, en este punto, pues ya va a salir un poquito más bonita, ¿sí? No obstante, aquí todavía va a haber ruido. Este capacitor me va a permitir que mis semiciclos salgan todavía más limpios. Pero si este capacitor, que es el capacitor que va a conformar precisamente la carga y la descarga, pues va a provocar más rizo, va a provocar lo que se llama rizo en mi señal de corriente directa.
que va a ir a alimentar el MOSFET y de alguna forma va a afectar el arranque de la fuente conmutada, ¿sí? Entonces, si esto pues no está lo más perfecto posible, el diodo, digo, el transistor MOSFET, disculpen, transistor MOSFET, en este caso canal N, pues no va a dispararse como debe, o le va a costar trabajo dispararse en cada ciclo de funcionamiento. Entonces, este capacitor se debe de sustituir, ya que está viejo, ¿sí? Bueno, ahora tenemos acceso al transistor de efecto de campo que tengo aquí. Ya puedo utilizar cualquier desarmador de cruz y puedo extraerlo, ¿sí? Para ello, necesito un desarmador, pero también voy a necesitar unas pinzas de punta, precisamente para evitar que se me mueva la tuerca que está del otro lado, la contratuerca. Entonces vamos a proceder a retirar esta tornillería que me está costando un poco de trabajo, ¿sí? Vamos a utilizar otro desarmador más grande. ¿Sí? Cuesta un poquito de trabajo retirar este tipo de tornillos, no es la primera vez que me ocurre, ¿sí? Entonces necesitamos un desarmador que exactamente embone perfectamente, ¿sí? Ya se nos fue la tuerca, por fin, ¿sí? Y pues vamos a retirar el, el tornillo, ¿sí? Y con cuidado pues de no mancharnos y pues de la pasta, precisamente pasta térmica, porque este dispositivo se va a sobrecalentar con el trabajo. Entonces, este dispositivo es de 3 terminales, pues vamos a proceder a retirarlo. No, son 5 terminales, ¿sí? Lo máximo que podríamos nosotros hacer de comprobar este es un circuito integrado, no es un MOSFET. Entonces es que vean ustedes cómo está polarizado, ¿no? Colocamos soldadura nueva en sus terminales y por lo general lo que se hace pues, es revisar si tiene algún corto, pero pues ya extrayéndolo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a extraerlo. En este caso no es un MOSFET discreto, es un circuito integrado de 5 terminales. Entonces habría que verificar cada una de las terminales, qué caída de tensión presenta. Vamos a extraerlo. Se extrajo. Vamos por la tercera. Y ahora sí vamos por las dos de aquí de frente. Y esta es la técnica precisamente para extraer este circuito integrado que precisamente se encarga del arranque en la fuente conmutada. De hecho, aquí ya lo saqué, ¿sí? Es un circuito integrado, el cual pues vamos a verificar la matrícula, ¿sí? Es un circuito integrado, déjenme checar, con matrícula
G66, STRG 6651. Es un circuito integrado de la familia STR. Entonces, no es, bueno, lo que podemos hacer no es probar un MOSFET como tal, sino que precisamente con el ómetro, pues lo que vamos a poder realizar es, en este caso, pues mediciones que nos permitan detectar a lo mejor algún cortocircuito, ¿verdad? Vamos a voltear tantito aquí nuestro multímetro y pues, verificar, lo que podemos hacer pues, es eso, verificar que no exista corto entre las terminales del circuito, ¿sí? No hay ningún corto. Voy a cambiar la polaridad. En este caso, si hay aquí una detección de una impedancia, ¿sí? Ok, entre este y este hay detección de una impedancia, ¿sí? Entonces vamos a disparar y a lo mejor cambia, ¿no? No cambia, entonces en esta tampoco vamos a disparar y en esta otra tampoco cambia, ¿sí? Ahora vamos a detectar alguna impedancia, alguna resistencia entre las otras terminales, entre esta y las otras terminales. Y aquí tenemos una resistencia baja, ¿sí? 8 megohms, pero no vamos a tener ningún corto, ¿sí? Esa es una ventaja, que no tengamos cortocircuitos en las terminales, en la impedancia reflejada de las terminales de este circuito, ya que es un circuito de 5 terminales, de 5 capas. La matrícula, les reitero, es STR 6681, ¿sí? Entonces, esta pieza aparentemente no cuenta con algún daño, ¿sí? Y pues lo que podemos hacer es verificar estos diodos, ¿sí? Haciéndoles una prueba superficial de prueba de diodo, ¿ok? En este caso aquí me da 0.7 en polarización directa. Polarización directa es cátodo negativo, ¿sí? Aquí estoy colocando el cátodo negativo y el ánodo positivo, ¿sí? 0.7 y polarización inversa, open loop. Del otro lado, polarización inversa, aquí me está detectando un corto. Bueno, ese cortocircuito podría ser una bobina, ¿sí? Entonces aquí estoy detectando baja impedancia o corto, no importa la polaridad. Entonces, aquí, ¿qué procede? Bueno, pues tendré que retirar una de las terminales del Zener, ¿sí? Que sería esta, y verificar precisamente, ya desconectado el Zener, ¿sí? Pues qué función, pues ya desconectado, cómo es que está funcionando, ¿sí? Pues vamos a enderezar aquí la terminal para poderlo desconectar sin problema. Ya, quedó libre. Y con unas pinzas de punta, acuérdense que son muy importantes su uso de las pinzas de punta de este tipo de verificaciones. Entonces, aquí está
nuestro diodo ya se extrajo, se alcanza a ver, ¿no? Este es el cátodo, lo que está afuera es el cátodo y lo que está colocado es el ánodo. Entonces, de ánodo a cátodo, voy a enfocar un poquito más la cámara. Cátodo negativo, ánodo positivo. Y me va a dar 0.5. Punto 569 volts, o sea, 560 milivolts, polarización directa, y en polarización inversa me va a dar infinito. Bueno, quiere decir que mi diodo está bien. Entonces, esta es una representación precisamente de las pruebas que nosotros debemos de practicar si vamos detectando pues, pues ahora sí que un cortocircuito o así que vamos detectando cosas que no son lógicas en el circuito, ¿sí? Entonces, esas son las técnicas de prueba, de comprobación que nosotros debemos de dar a una fuente, en este caso de este tipo, ya para comenzar a diagnosticar la parte de B+, ¿sí? Y comenzar precisamente a verificar pues el funcionamiento y detectar precisamente las fallas en los dispositivos de arranque. Ahora, ¿cómo debo de volver a soldar? Bueno, hay que tomar en cuenta que este dispositivo es muy sensible al calor. Entonces coloco la punta del cautín. Es un cautín de 14 watts, recuerden. El que recomiendo para hacer esto. No es un cautín de 30 watts o de 40 watts porque es demasiado invasivo con las pistas. Entonces se les va la mano y ya lo resoldé, miren. Ya resoldé, precisamente son estas terminales 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y aquí está la terminal del diodo que quité, ¿ok? Bueno, entonces no hay que ser tan invasivos, precisamente, utilizando un cautín que tenga la punta bien estañada, ¿sí? Y soldadura, pues de buena calidad, que sea lo más nueva posible. Procuren no comprar soldadura en las clapalerías, porque pues, esa soldadura, pues, pues ya está muy rezagada. Tiene que ser soldadura, pues lo más nueva posible. Yo recomiendo mucho esta. Bueno, aquí en México la vende una empresa que se llama Steren. Creo que la pueden pedir. Les recomiendo mucho esta marca o otra marca también mexicana, Omega, ¿sí? Que pues, trae la aleación 6040. Esta la hacen creo que en San Luis Potosí. Es una soldadura más rígida que la de Steren. La de Steren creo que es china y esta sí es nacional. ¿Ok? Y pues trae un buen de fundente. Por eso sale un poquito de humo. Ahí está. Entonces, trae más fundente la Omega que la Steren. O cualquier otra marca, ¿sí? Pero que sea de aleación 6040. Entonces les agradezco mucho, jóvenes, su atención para que ustedes pues, vayan viendo cómo se van revisando. Igual, pues los diodos del puente rectificador, pues hay que revisarlos. Hay que verificar en un video posterior que estén equilibrados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los diodos pues midan prácticamente lo mismo. Si uno mide 600 milivolts, todos deben de medir alrededor de 590 a 610 milivolts. No debe de haber desequilibrio en las caídas de tensión de los diodos porque eso va en detrimento de la calidad del voltaje de polarización
de este MOSFET y obviamente va en detrimento del desempeño y del arranque. De hecho, eso puede causar que el MOSFET no arranque, ¿sí? Que el MOSFET no arranque y que la fuente pues no funcione. Simplemente ese hecho, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta resistencia también de bajo valor, pues es importante medirla, es de algo así de 0.15 ohms, ¿sí? Ahí necesitaríamos pues un multímetro como este, a ver, vamos a utilizarlo, ¿sí? Vamos a checar esa resistencia de 0.15, ¿sí? Una resistencia de 0.15 ohms, obviamente llama la atención, ¿no? Vamos a poner en el ómetro y vamos a medirla, aunque esté colocada, ¿sí? Aunque esté puesta. Siempre prevalece la resistencia menor, ¿no? Me marca 0.95, entonces habría que verificarla por fuera. Según el código de colores que trae, pues es, perdón, es de 0.85, sí, sería de 0.85 porque es gris, gris y verde, sí, gris verde. El gris lo confundí con el café, pero es gris verde. Entonces 0.85 ohms, ¿sí? Entonces, pues es una resistencia que más o menos ha de estar dentro del rango de tolerancia. Si habría alguna duda, pues habría que cambiarla, ¿no? Es una resistencia de metal óxido semiconductor. Entonces, ese tipo de consideraciones son importantes, precisamente a la hora de dar un mantenimiento al equipo, ¿sí? A nuestra fuente conmutada. Bueno, pues les agradezco cualquier duda en los comentarios y hasta luego.